habíamos puesto la reunión del foro, defensa del hospital público y defensa del hospital de especialidad. Y por eso, pensando cómo íbamos a empezar, voy a empezar con algo que probablemente otros me hayan visto en alguna exposición, que son un poco comparar, ¿no? Así creían la luz. Apaguen la luz porque si no, no se ve nada. Chicos, gracias. Ahí vamos. Así creen probablemente los autores de la ley y los que nos pelean y nos quieren cerrar en el 2020. Así creen probablemente que sea una sala de mujeres en el Hospital Borda, y si la tecnología andara nos habrían cortado la luz. ¿Ese hombre fue a cortar la luz o tan lejos estaba? Bueno, claro. ¿Se fue a dónde? ¿Al Sheraton se fue a apagar la luz? Bueno, ¿ven algo ahí? Que el Borda es así, no sé si ven la foto. Se fue a apagar la luz, pero parece que está lejos. Hoy no es nuestro día. ¿Ven algo o no ven nada? Bueno, como esto es un homenaje y es una cosa seria, en realidad el Borda no es así. Hay muchos acá que trabajamos. Estas son las salas de nuestro hospital. Este es el comedor del servicio al que yo estuve a cargo hasta hace menos de un mes. Ay, bien, lo logramos. Ahora sí se le puede seguir. El salón comedor, así se ve muy bien. Las habitaciones de 3 camas, como marcan los protocolos internacionales, entre 3 y 5 camas en la internación, con 10 consultorios, eso que generalmente faltan en los hospitales generales y hay que atender con el paciente en la cama o sentado en el pasillo. Una sala de observación que da directamente a enfermería, como para que se pueda observar a los pacientes, con salas preparadas para talleres, con salas de consulta externa. Esta es otra vista del pasillo. La sala de enfermería con una puerta dividida, de tal forma que el enfermo no tenga el acceso directamente a la medicación o material peligroso. También la enfermería con una observación de los comedores para prevenir riesgos y conductas, baños puestos a nuevo, más lindos que los del hotel en donde estoy parando, gracias a, no voy a decir el laboratorio porque se va a enojar, y con vigilancia que no tenemos ahora porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos redujo la vigilancia. Nosotros pedimos 18 vigiladores como mínimo y ellos nos dan la suerte de darnos 5, nada más, y ya es suficiente. Donde hay reuniones, donde hay equipos, donde hay interdisciplina, donde hay asambleas, donde hay festejos con los pacientes, donde se hacen talleres y exposiciones, y donde los pacientes... ¿Esto es tuyo? Ahí lo habría dejado yo. Porque se lo habían llevado para allá. Mira vos. Muchas gracias. Gracias. Hemos recuperado el bolso del doctor Martínez Ferretti. Donde los pacientes duermen así, o así, pero no así como creen los que allá en la reunión de intercomisiones del Senado, en la que estuvimos antes de que se aprobara la ley, decían en este momento hay 20.000 detenidos en los hospitales psiquiátricos atados a las camas. Yo lo que no quiero es que duerman así, o así, en estas condiciones de dignidad, cronificando sus estados patológicos, ¿sí? Pero sobre todo hoy quiero hacer mención a algo. Era el fondo del hospital allá por el año 2012. Esta era la piedad que tenemos frente a la capilla. Pero exactamente hace 6 años, el 26 de abril del año 2013, el gobierno de la ciudad, en aquel momento a la cabeza como vicejefa
de gobierno, la gobernadora de la provincia que nos ocupa, decidió tirar abajo el taller protegido del fondo, y como los gremios nos acercamos a preguntar, apareció primero un grupo de policías, después apareció un grupo más cerrado de policías. Estas son las fotos que yo pude tomar en medio de las idas y venidas, y terminó produciendo una represión que incluso hasta el diario Clarín mostró la foto esta, que ni el manual del buen represor lo sabe aplicar. Primero, las balas de goma no se apuntan al cuerpo. Tuvimos un paciente con 26 impactos de bala de goma en la espalda, 26. No se apuntan al cuerpo, se apuntan al piso para que reboten. Y segundo elemento del manual del buen represor que no había leído, nunca se le apunta a la cámara de un diario, porque vas a salir en la foto del diario siguiente. Un poco el chiste que salió de Cris al día siguiente, éramos nosotros en el hospital, al lado de Robocop, como personajes del Zorro, con espadas de cartón, porque ni siquiera teníamos nada, y la policía nos reprimió salvajemente en el único registro que tenemos de una represión policial en un hospital psiquiátrico o un hospital de salud mental en el mundo. Ni en las guerras se tomaban estas conductas, que quedó plasmado en las paredes del hospital, en este mural que está sobre lo que era antiguamente la unidad 20, y un poco expresa con la figura del humano vacío, digamos, la figura de la desaparición y la figura de la represión salvaje de ese día de la Policía Metropolitana. Exactamente hoy, 26 de abril, hace 6 años. Por supuesto, a la noche, el señor jefe de gobierno de entonces, con la señora vicejefa de gobierno, el plan B, corta, como dicen ahora, salieron diciendo que nada había ocurrido y que los salvajes profesionales del Borda habíamos estado tirando durante 2 horas piedras a la policía, cosa absolutamente falsa. ¿Sí? Bueno, ya vemos cómo están llevando el país en este momento. Nada más, este era lo que yo quería introducir en el día de hoy, porque exactamente se cumplen 6 años, nos toca casi siempre en los congresos, y me parecía que antes de seguir debatiendo, como habíamos debatido ayer en el foro, me parecía que esto tenía que tener una conclusión y una expresión. Bien, gracias. Bueno, para terminar esta parte, el doctor Víctor Skolnik me había pedido que también quería decir unas palabras. Víctor. Hay un micrófono ¿Hay volante. un micrófono, por favor? Sí. No sé si acaba de decir. Bueno, agradecer a los colegas de APSA que, si bien yo cometí el error de acordarme tarde en avisar, por lo menos se gestó la posibilidad, intervino también Santiago Levín, Horacio Gomaro, con las autoridades para ver en dónde podíamos mínimamente colocar esta instancia para un espacio para la memoria, que yo creo que es importante. Dos cositas. La reivindicación, hay un artículo de Brustein, del 24 de marzo, y dice: los del gobierno de la ciudad hablaban de crear nuevos espacios para los pacientes según la ley de salud mental, y demolieron un lugar, el taller de rehabilitación intrahospitalario, muy importante para los pacientes. El espacio quedó contaminado por el asbesto, con el riesgo de patología pulmonar y otras cuestiones ligadas a la salud. El asbesto es por el tema de las luces y todo eso, ¿cierto? Bueno, no cumplieron con el protocolo de aislamiento, vinieron 350 efectivos de la Metropolitana con balas de goma, gas pimienta y con palos. En estos 6 años jamás vinieron del Ministerio a ver la evolución de semejante desastre. Hubo 7 trabajadores imputados, Catalano Ordeate procesado, lo acusan de haber sacado la tonfa. La tonfa es el palo que usan los policías, a una mujer policía, de una policía. La misma policía declara que la policía recuperó el bastón cuando en el mismo momento
que cae al piso. Lo recuperaron enseguida, pero sin embargo lo acusan de esta cuestión. Una compañera del hospital en un video aclara que le pegaron a los pacientes, que esto es lo que manifestaban, porque no estaban identificados. Esto significa que ahora los pacientes deben tener prontuarios para que no les peguen. Todo lo del fallo tiene que ver con la desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad. La otra viñetita muy breve que quería marcar era la que salió publicada en página 12 el jueves 28, el jueves 18 de este mes de abril. Dice: el comisario Ricardo Pedace, ex subjefe de la Metropolitana, fue nuevamente procesado. Casación anuló el sobreseimiento y aportó a los jueces de la Sala Quinta de la Cámara del Crimen por arbitrariedad. La Sala Tercera Cámara Nacional de Casación dejó sin efecto el sobreseimiento del ex subjefe de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Raúl Pedace, en relación con la causa en la que se investiga la violenta represión ocurrida en el Hospital Borda el 26 de abril de 2013. De esa forma, los jueces de casación dejaron sin efecto el sobreseimiento dictado en su momento por la Sala Quinta de la Cámara del Crimen. En definitiva, la Sala Tercera hizo lugar al planteo realizado por la querella y, además de anular la resolución anterior, decidió apartar a los integrantes de la Sala Quinta de la Cámara y remitir a sorteo las actuaciones a fin de integrar el tribunal interviniente con otros jueces de ahora en más. Bueno, nada, solo agregar que la querella de ATE dice: no olvidamos a los responsables políticos, Macri, Vidal y Larreta. Bueno, en el aniversario del natalicio del doctor Ramón Carrillo con Juan Carlos Ibarra, se ratificó el compromiso de ATE Capital con la salud pública, solicitando como querellantes el procesamiento de Pedace y la elevación a juicio oral de Jiménez por la represión en el Borda. Jiménez era en ese momento el jefe de policía. Nada más. Gracias. No, muchas gracias a vos, Víctor. Bueno, y por último le vamos a dar la palabra al doctor Norberto Conti. Por favor, un micrófono. Sí, buenas noches a todos. En la misma dirección, porque fuimos muchos los que vivimos esa situación, me parece fantástico que Pepe haya comenzado este encuentro recordando esto. Yo quería agregar algunas cosas que me parece que son muy importantes de decir, que el que no lo sabe, que lo sepa. Esa mañana esta situación comenzó temprano y duró muchas horas, no fueron unos minutos, fueron muchas horas, ¿sí? A lo largo de las horas estuvieron implicados en esa situación los profesionales y todo el personal del hospital que estaba tratando de defender la situación y de defender el taller. Los pacientes que normalmente circulan por esos lugares también estaban. Hicimos un enorme esfuerzo para sacar a los pacientes, pero era muy difícil sacarlos del medio. Vinieron familiares que acompañaban la situación, vinieron legisladores del gobierno de la ciudad que se solidarizaron. Todos fueron terriblemente atacados con las balas de goma. Yo vi al legislador Bodart en Clínica Médica con la espalda llena de perdigones de esas escopetas. Pacientes que fueron lastimados también vi. Un paciente del servicio que yo tenía en ese momento a mi cargo, con el susto, se escapó por el fondo, se tiró por arriba de la tapia del muro, cayó sobre la calle Bransen y se fracturó la pierna, y nos costó tiempo después encontrarlo. Ese paciente no volvió a estabilizarse durante muchísimo tiempo. Es solo un caso de los muchos que hubo. O sea, esto es una aberración que no tiene nombre, lo que ocurrió esa mañana en el Hospital Borda. Bueno, yo quería, antes de entrar en el debate o continuar del observatorio, decir que al otro día se hizo una asamblea en el Borda que convocó a una manifestación, y yo creo
que desde el punto de vista de la concurrencia de los médicos psiquiatras de la Cava fue la más numerosa que yo pude tener en cuenta y en mi memoria. Esto creo que también es muy importante y que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es cómo efectivamente fue un hecho que conmovió y movilizó al conjunto de los médicos y de los médicos psiquiatras, psicólogos, porque participaron interdisciplinariamente, esto también hay que decirlo, en defensa del hospital y en repudio a la brutal agresión al hospital. Fíjense que ni siquiera en la guerra se bombardean los hospitales. En la guerra está la Cruz Roja, que implica que ese lugar no puede ser blanco de ataques. Así que creo que esto es muy importante decirlo. Bueno, el lema de hoy es: no hay salud mental sin salud pública, defensa del hospital público de especialidad. Quiero decir que contamos hoy con la participación del doctor Santiago Levín, flamante presidente de APSA, elegido en la votación más numerosa que ha tenido APSA, 278 votos con 288 participantes en la asamblea. Es decir que, bueno, me parece muy importante que el presidente de APSA pueda estar hoy presente, porque esto que estamos discutiendo tiene que ver con la política de APSA. Entonces, para continuar, una de las cuestiones que de alguna manera ayer estuvo presente, y lo hablábamos antes con Martínez Ferretti, ¿no?, es que si se puede poner un título que resuma lo de ayer, podemos decir desmantelamiento y carencia, ¿no?, porque eso fue más o menos un denominador común que sintetiza muy bien lo de ayer. Menos cargos, más despido, desmantelamiento, condiciones de trabajo que han empeorado, es decir, toda una serie de cuestiones que estuvieron presentes aquí. Creo que es importante que continuemos hoy con esta temática, pero con la idea ya no solo, porque creo que el diagnóstico está hecho. Ayer quedó claro que esta situación también nos genera un estado de ánimo de cierta desmotivación, si queremos decir, pero yo creo que esto es lo que tenemos que revertir. Es decir, tenemos que empezar a posicionarnos frente a este desmantelamiento brutal de otra manera. Y esta es la idea de hoy, por eso creo que lo importante es que empecemos a tratar de pensar en propuestas. En propuestas para... La idea es que si podemos pensar en propuestas, podemos elaborar un documento que después hagamos circular, y vamos a ver, estuvimos hablando con Hugo, con mucha gente, y con Pepe también, cómo reflotamos el foro digital, que está en la página de APSA, porque eso puede ser, y si no, vamos a generar una dirección de WhatsApp, algo que nos permita simultáneamente poder opinar. Así que a partir de esto abrimos la lista para que nos escuchemos y opinemos. Alguien que me había pedido, me voy a atrever porque me dijo que tenía propuestas, es el doctor Gustavo Rodríguez, y la verdad que es el jefe de psiquiatría del Hospital Evita de Lanús. Así que me gustaría, Gustavo, que nos colectivices tus propuestas. El peladito de ahí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, nos encontramos hoy con Horacio y le comentaba, ayer había estado en una mesa que tuvo la participación de pacientes, una mesa donde estuvo el doctor Belchuk, y estuvo la participación de pacientes de Fundopsi, que la verdad fue muy buena, y fue muy buena porque estuvieron los pacientes dando
sus testimonios desde su lugar. Y después de ahí me tocó venir acá porque terminaba esa mesa y comenzaba acá el foro. Y entonces en lo que me quedé pensando cuando terminó la reunión de acá y veíamos que no encontrábamos caminos para seguir y nos quejábamos y decíamos tenemos que hacer algo, yo dije, bueno, en el hospital donde yo estoy a veces incorporamos a los pacientes a la protesta, ¿sí? Y si pasan cosas y en el hospital no se mejoran, y yo les digo, vayan a dirección y plantéenlo en dirección. O hagan una nota que también la va a firmar el equipo de internación, y de esta manera reclamamos arreglos o cosas que necesitan los pacientes. Entonces se me ocurría tirar la idea para que la podamos pulir y para que los pacientes, nosotros nos quejamos, protestamos, tomamos medidas, pero la verdad es que hasta ahora yo veo que no hemos tenido buenos resultados y tal vez no logremos la resonancia necesaria para que nos miren y nos den bolilla. Yo creo que los pacientes, que son los primeros interesados y los que nosotros defendemos frente a estas políticas, podrían, encausados o ayudados por nosotros, participar de este reclamo, y que serían una caja de resonancia mucho más importante que la que nosotros solos podemos lograr, ¿sí? Si también se pueden, bueno, esta era la idea, por ahí es una idea muy loca, atinada a la psiquiatría, o por ahí no, si podemos charlarla y pulirla o desestimarla, esta era la idea. ¿Quién está hablando? No, hablando por teléfono, no. Podés seguir, Bueno, a ver, ¿alguna otra? Buenas noches, soy el doctor Ernesto Serrano, médico psiquiatra. Me convoca el título de la reunión de hoy porque, bueno, yo soy hijo de Borda, hice mi residencia, jefe de residentes y varios años jefe de guardia, hasta que me echó el capitán Copes durante el proceso de reorganización. La idea, de todos modos, que también me convoca es que en la reunión previa de ayer dije algo sobre el observatorio. Los últimos 15 años trabajé en realidad fuera de todo efector en la área de salud mental del Ministerio de Salud de Nación. O sea, los últimos 15 años estuve en un lugar de, digamos, de planificación en el área de salud mental a nivel nacional. Igualmente creo que el observatorio también tiene como ámbito de observar justamente el mismo verbo lo que pasa en la salud mental en el primer nivel de atención, en el segundo y el tercero, en la salud pública en general, teniendo como salud pública la salud a cargo del Estado, y en general en el área sanitaria, porque no olvidemos que también está todo el área de la medicina privada y de la seguridad social, donde creo que tenemos muchas cosas que decir y donde hay un porcentaje, que yo no sé si es la mitad, de los compañeros psiquiatras que trabajan ahí, fuera del hospital público, en condiciones muy precarias, y donde la Superintendencia de Servicios de Salud, que sería el organismo del Estado Nacional que tiene que regular eso, está bastante ausente, y donde la presión de los colegas, compañeros médicos, está más ausente todavía. Lo único que quería decir, y creo que estoy un poco en sintonía con lo que dijo acá el compañero, es que me parecía que el observatorio está en un punto de inflexión. Observar para actuar. Entonces yo creo que en este momento el observatorio, para no ser solo, como ya hace 8 años, un receptáculo de quejas y de lamentos,
tenga una visión, y yo creo que ya la tiene, de lo que está pasando, y tomemos algún tipo de acciones planificadas, racionales, para cada una de las áreas donde se ve que es más necesario. Quería decir eso, ¿no? Bueno, a ver, para seguir aportando en este sentido, porque el observatorio ha producido varios documentos que también contienen no solo el diagnóstico de situación, sino propuestas y opiniones. Alguno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el tema del hospital de especialidad, que, como decíamos, priva a los pacientes de poder recibir la atención que necesitan, y no solo priva, sino que compromete la fuente de trabajo de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, talleristas y profesionales de otras especialidades médicas, enfermeros, trabajadores de servicio. Es decir, estoy leyendo documentos del observatorio. Reclamamos el desarrollo a nivel nacional de aquellos dispositivos y programas que permitan la efectiva desinstitucionalización de aquellas personas que continúan internadas justamente por ausencia o escasez de ese tipo de recursos, el fortalecimiento de la red asistencial y de rehabilitación en la comunidad para mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas, lo cual evitaría, entre otras cosas, las reinternaciones innecesarias, producto justamente de la falta de atención accesible, efectiva y oportuna en la comunidad. Todo lo que tiene que ver menos cargos, más despido, desmantelamiento, es decir, que nosotros podemos tomar efectivamente de cuestiones que tienen que ver con pronunciamientos del observatorio para actualizarlo hoy. Más, incluso uno de estos puntos, esto fue algo que produjimos colectivamente. Por ejemplo, este punto, yo me acuerdo que recibí una opinión de Hugo Barrio Nuevo, que está ahí, ahora te doy. Y decía, nuevamente, con una cosa prejuiciosa que por lo menos desconoce los avances de la psiquiatría actual, se pone en el centro de la internación que representa como recurso terapéutico, se le calcula sobre los pacientes más o menos en el 2%, es decir, digo porque si se calcula sobre la base de consulta sería menor todavía. Es decir, digo una serie de cuestiones que hemos trabajado en este sentido y que me parece que podemos retomarlas, actualizarlas y que esto es una base para elaborar un documento del observatorio. Ricardo Picasso había pedido, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo soy Ricardo Picasso, actual director del Centro de Salud Mental Ameguino y ex director del Hospital Borda y ex director de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el 26 de abril del 2013 fue el año más traumático de la vida profesional de muchos de nosotros que estábamos en el Borda, además de pacientes. Creo que fue un día oscuro y muy triste. Pero bueno, ese año lo recuerdo muy bien, así como muchos de los compañeros que hoy aquí también están presentes. Se cumplían los 150 años del hospital y pudimos recuperarnos, hacer muchos grupos donde, bueno, nosotros también éramos como los pacientes tratando de elaborar el trauma del dolor del 26 de abril y por suerte el 11 de octubre pudimos hacer el festejo de los 150 años del hospital. No con mucha alegría, pero lo pudimos hacer. Esa experiencia ha servido para que muchos de aquellos
que venían apoyando el cierre de nuestros hospitales y que habían apoyado esos artículos de la Ley de Salud Mental Nacional que quieren anticipar el cierre para el año que viene, muchos de ellos empezaron a conocer nuestros hospitales a partir de esa experiencia. ¿Qué estoy diciendo? Justamente que mucho de lo que leemos en la Ley Nacional de Salud Mental está hecho desde el desconocimiento y desde el prejuicio. Si lo leemos atentamente, nos damos cuenta que hay mucha ignorancia, lamentablemente, en la ley, a pesar de que el espíritu es muy bueno, que la defensa de los derechos es un avance y que tiene bastante del articulado muy interesante, ¿no? Pero si somos maduros, vamos a poder separar que hay artículos muy buenos de otros que son malos. Entonces, para mí, esta experiencia dolorosa sirvió para que se sepa que son hospitales modernos, que se rehabilita, que se da el alta a muchos pacientes y que hay mucha gente que no podría ser tratada en otro lado que no sean los hospitales de especialidad. Y por otra parte, creo que se puede hacer mucho, creo que se hizo algo, pero falta mucho por hacer. Mostrar la rehabilitación y mostrar el beneficio económico que la rehabilitación de nuestros pacientes trae y el perjuicio económico para el erario nacional, que significa que haya tanta gente que no pueda ser atendida y tanta gente que no pueda ser rehabilitada. Yo creo que esos números hay que mostrarlos con todo lo que podamos. Bueno, nada más. Sí. Santiago Levín. Gracias, buenas noches. Muy conmovido por el recuerdo y el repudio de la represión en el Borda. Realmente estoy muy conmovido. Yo no estuve ese día en el hospital, porque no trabajo en el hospital, pero realmente lo recuerdo como un día particularmente angustiante. Muy conmovido por la historia que contó Norberto hace un rato de su paciente, de los efectos que esto tuvo en los pacientes. Yo creo que entiendo lo que dijo el doctor Picasso en relación a que hay algún asunto positivo para extraer de ahí, pero en algún sentido no estoy de acuerdo con esa posición. Me parece que este es un acto que sencillamente debe ser repudiado. No se pueden... Lo entiendo, pero esto es una sutileza interpretativa. De ese tipo de situaciones no se pueden analizar consecuencias positivas, se tienen que repudiar. Nunca puede entrar un policía en un hospital a tirar tiros. Nunca. Nunca puede pasar, nunca más puede pasar. En un país que además... Está bien, Ricardo, escuchemos... En un país... si te malinterpreté, te pido disculpas. En un país en el que además existe la memoria de la represión de los 70, un arma empuñada dentro de un hospital de especialidad es doblemente una afrenta a la sensibilidad social. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a lo que decía Gustavo hace un rato, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay actitudes individuales que suman. Una de esas la vi con mis propios ojos, y siempre lo repito, perdón Norberto, hace 20 y pico de años, cuando Conti tomó la jefatura del servicio 25A, Conti hizo en menos de un año una desmanicomialización. Ese servicio que tenía pacientes cagados encima y pillados encima, en muy pocos meses se convirtió en un servicio modelo, en donde todos los que rotamos por ahí desayunábamos y almorzábamos con los pacientes, donde se hacían actividades conjuntas, deportes, se contactó a los familiares, vinieron todos los familiares, se hacían reuniones de convivencia, trabajaron las terapistas ocupacionales, se convocó al juez, ¿cómo era el nombre del juez, Norberto, que venía a visitar el servicio?
Cárdenas, el juez Cárdenas, que me paró en un pasillo y me dijo: joven, quiero hablar con usted, y yo me di vuelta, pensé que me iba a reprender por algo. Me dijo: dígame, yo soy el juez Cárdenas, dígame, ¿qué puedo hacer por usted y por sus pacientes? Entonces, es cierto que hay actitudes individuales como esta, en donde uno puede decir el manicomio está en la cabeza nuestra y lo podemos cambiar, y un jefe joven, de menos de 40 años, jefe de servicio, pudo hacer esto, porque venía con una idea y con una política y con un corazón. También es cierto, y hay que decirlo, que los cambios profundos se hacen desde el Estado. En todo el mundo, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, el presupuesto en salud es bajo, pero el presupuesto en salud mental es solo la 10ª parte del que debiera ser. Es decir, que estamos haciendo malabarismos con un presupuesto que está a la baja y encima solo cubre el 10% de las necesidades que debería cumplir el presupuesto en salud mental. De otro modo, no se explica por qué nunca se prosiguió aplicando todo lo que la ley 26657 prevé y quedó como letra muerta. Por otro lado, todas las conquistas en la historia política de la humanidad fueron siempre el producto de la lucha social. Jamás fueron graciosas concesiones de arriba para abajo. Siempre fueron producto de la dolorosa lucha de abajo para arriba. Entonces hay que luchar. Y el otro concepto que me parece que es muy importante aquí es que todos los procesos de democratización en la historia reciente, en la historia posterior a la Revolución Francesa, vinieron siempre, sin excepción, de la mano de la salud y de la educación. Entonces, los procesos políticos que desinvierten en salud y desinvierten en educación son la clara expresión de una orientación política que lo que busca es una cosa muy distinta que lo que nosotros pretendemos los que estamos reunidos hoy aquí. Entonces, la denuncia, los documentos, como decía recién Horacio, el análisis fino de la realidad, la discusión entre pares, la persuasión y la lucha social son fundamentales. Gracias. Yo quiero aclarar algo nada más. Dale. Por favor, el micrófono. Yo creo que esa experiencia, que fue terriblemente dolorosa para nosotros, de un gobierno que, si bien yo he sido funcionario o de alguna manera un director lo sigue siendo, pero jamás me callé para hacer las críticas que tenía que hacer, y lo hice en el mismo diario Tiempo Argentino, de 2 o 3 días después del episodio. Pero estimo que el gobierno de entonces evaluó que la mayoría de la gente quería el cierre de los hospitales. Estimo, puedo equivocarme, puede haber interpretaciones distintas, pero yo creo que el gobierno evaluó eso, y ahí se dio cuenta que había una resistencia importante de toda una comunidad ligada a la salud mental, que quería a los hospitales de salud mental, a los hospitales psiquiátricos, y no quería su cierre. Nada más que eso. Gracias. Bueno, habían pedido la palabra Esteban Pikiewicz. Esteban. De acá no lo veía, me tapaban todas las cabezas. Esteban Pikiewicz. Bueno, buenas noches, gracias. Quería acercar una propuesta que considero mínima, tal vez elemental, bastante básica e intuitiva. Dado que habíamos, entiendo, acordado que también, además de los recordatorios y las cosas que hemos escuchado, se trata de esta noche de acercar el qué hacer, efectivamente, de poner en acto propuestas adelante.
sabiendo también que la realidad efectiva de servicios, de los equipos, hospitales, etcétera, tanto de la capital como de gran parte del conurbano bonaerense y otras grandes ciudades, reconocemos que es distinto respecto del marco federal. No quiere decir esto en ningún modo es una crítica, simplemente saberlo. Y dado que APSA se ha planteado con la gestión actual ser efectivamente lo más federal posible en su nueva conducción, yo propondría 2 o 3 cosas generales, insisto, que las pienso a nivel menor, tal vez un poco más silenciosas y a largo plazo. La primera invitaría a tal vez propiciar un pequeño y progresivo desplazamiento de debate respecto de la ley y dejar un poco atrás, o si se quiere entre paréntesis, el tema de la ley. ¿Por qué lo digo? Porque la ley está hecha en términos jurídicos, es algo que responde al campo del derecho. Es algo que responde a los principios, a la lógica, a la arquitectura, a la coherencia de esa disciplina que conocemos como derecho, independientemente de que podamos leer aspectos generales, amplios, de que responde a principios a los que podemos adherir. Propondría allí dejar un poco al costado eso. ¿Por qué? Porque en tanto que psiquiatras, la psiquiatría podríamos definirla como una disciplina, si se quiere, especialidad médica, etc. Es decir que, en todo caso, nuestra mejor herramienta, tal vez, es nuestro saber, acuñado a lo largo de muchos años, de todo orden. Entonces, es desde esa perspectiva que yo propondría para el observatorio y APSA algo que apunte a las nuevas generaciones. Léase las residencias, léase los nuevos aspirantes, léase todo ese recambio que inevitablemente se produce. Apuntando a ver de qué manera, cómo, bajo qué mecanismos institucionales, provinciales, de las diferentes instancias de gobierno de las provincias, etcétera, etcétera, pudieran llegar a producir que haya un nuevo movimiento de simpatía, de acercamiento, de gusto del psiquiatra por la salud mental, cosa que entiendo es problemática, al menos, no sé si es difícil, pero es problemática. Es decir, buscar modos, buscar políticas que generen ocupar cargos en los hospitales, que se interesen por las capacitaciones, esto en el plano absolutamente federal. Creo que este es un trabajo a largo plazo o a mediano que podría suscitar, empezar a formar efectivamente grupos de trabajo, de colegas, compañeros, compactos, que luego, por añadidura a las aberraciones, a los forzamientos, a las imposiciones de la política, nos daría un aditivo, una añadidura de mayor fuerza para poder oponernos a todo eso que tratamos de oponernos y que seguimos oponiéndonos de diversas maneras. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Creo que es un aporte importante en cuanto a lo que tiene que ver de la incorporación, efectivamente, de los residentes, de los médicos jóvenes. Bueno, después podemos continuar. ¿Quién más? ¿Quién está ahí? Miguel Vera. Miguel Vera también, creo que va. Sí. No, yo quería marcar una primera... Identifícate, por favor. Soy Carolina Renzo, soy perito psiquiatra en un juzgado de familia de Matanza, partido de La Matanza, y formo parte de la red de salud mental Matanza.
No, yo quería hacer una distinción porque, bueno, trabajo todos los días con la ley de salud mental y recorro hospitales de capital y de provincia, monovalentes y generales, porque una de las funciones es ver si las internaciones cumplen con los derechos humanos, que la ley de salud mental tiene que ver con eso, con los derechos humanos. Me parece que hay que separar, o sea, en ningún lado de la ley dice que hay que cerrar los hospitales monovalentes. Lo que dice la ley es que no se pueden crear lugares nuevos de internación, pero en ningún lado dice que hay que cerrarlos. Esa fue una decisión, querer sacar una parte del Borda, lo que pasó, este evento, fue una decisión política que no tiene nada que ver con la ley. Hay que separar las cosas porque si no parece como que la ley está generando violencia, y en realidad la ley genera derechos para los usuarios. Después, la realidad del Borda es heterogénea. En el Borda yo trabajé muchos años, hay servicios modelo, es como que cada servicio es un mundo y depende de la impronta de cada jefe. De todas maneras, cuando hacen la lectura de lo que son los monovalentes, me parece que es muy reducido analizarlo, llevarlo al Borda. O sea, hay que ver el Opendorf, el hospital Colonia Montes de Oca, los hospitales monovalentes que están en los pueblos, como por ejemplo en Uribe Larrea, donde hay más de 100 personas internadas, sin familia. Sí se parece, el panorama se parece al de la foto que puso Martínez Ferretti ahí. Entonces, bueno, monovalente no es solamente el Borda de Moyán. Monovalentes hay que recorrer el país, yo no recorro el país, pero recorro el conurbano. Y bueno, es heterogéneo el panorama. Hace años que no se invierte en mantenimiento edilicio de los monovalentes en ninguno de los que yo conozco y visito 2 o 3 veces por año. Y la verdad es que la ley introdujo cambios positivos en cuanto a la administración de las pensiones de los pacientes, los acompañamientos terapéuticos. Muchos tuvieron que adecuarse y poner psicólogos porque muchos servicios no tenían psicólogos. Así que yo creo que más allá de que los edificios están iguales, las prácticas en parte, parcialmente, gracias a la ley, se desmanicomializaron. Y eso es una ganancia para las personas que están enfermas. Bueno, por otro lado, yo creo que coincido con lo que dijo el doctor Levin. Toda conquista tiene una lucha de por medio. Yo veo que acá hay está muy despolitizada la psiquiatría y no hay fuerza gremial tampoco. Yo milito en la JB como perito de la justicia y muchas veces hacemos acciones en conjunto con el sindicato SICOP y la participación es bajísima en las marchas, en los paros. SICOP es lo que nuclea a los médicos. Y los médicos ganan re poco en los hospitales de provincia. Yo no entiendo cómo todavía no hay una acción que nuclea a los médicos, a las asociaciones de psiquiatras, que le exijan al gobierno de la provincia de Buenos Aires que incremente ya el sueldo de los residentes en los hospitales de provincia, porque con el trabajo que hay y lo poco que les pagan, las residencias no se llegan a cubrir. Entonces me parece que cuando se piensan en este observatorio acciones para transformar, habría que definir, mejorar la situación de los pacientes, usuarios por un lado, y mejorar de forma inmediata, tendría que haber alguna acción, las condiciones laborales de los psiquiatras de los hospitales de la provincia. Eso tendría que ser algo inmediato y me parece que es a través de acciones sindicales lo que habría que tratar de juntar un poco de fuerza. Y otra cosa como para finalizar, me parece que la psiquiatría tiene que tener un poco más de presencia en los medios. Estoy de acuerdo con lo que planteó el doctor del Hospital Evita, digamos, de buscar apoyo en la opinión pública, en los mismos usuarios, en las asociaciones de familiares. Me parece que cuanto más se abra, más se pueda dialogar, más se pueda generar consenso, conciencia, más apoyo se va a lograr, y hoy por hoy los medios, las redes sociales son espacios donde hay que buscar cierta presencia. Bueno, hubo varios pedidos Carolina, con tus palabras, hubo varios pedidos de
de hablar, pero antes de continuar quería meter dos detalles. Uno, la ley habla de desactivar los hospitales monovalentes, además de no crear nuevos. Y la reglamentación dice específicamente de su cierre en el 2020. La reglamentación de la Ley de Salud Mental, 3 años después, dice específicamente su cierre en el año 2020. O sea, no es una fantasía nuestra esto, y es algo que, de hecho, en lo que habló el director de Salud Mental en Bolivia, también lo mencionó cuando analizó la realidad de los hospitales monovalentes, como nosotros queremos llamarlos de especialidad, habló del cierre de los mismos en el año 2020, o sea que no estamos fantaseando, y la ley dice desactivados. Eso es un primer detalle. La desmanicomialización no solo se produce en la psiquiatría y en los hospitales de este estilo, si bien estoy de acuerdo contigo que hay situaciones muy distintas entre ciertos hospitales y dentro de ciertos servicios en los distintos hospitales, pero la desmanicomialización no se inicia, como tampoco se inició la interdisciplina por la Ley de Salud Mental. De hecho, el relato de lo que dice Santiago de la gestión de Norberto fue antes de la ley. Y de hecho, el servicio que yo fui jefe en el hospital cumplió 50 años de una experiencia desmanicomializadora, como fue la creada por el profesor Ipar, de hacer el primer servicio de terapia a corto plazo del país, o sea, el primer servicio que rompió la lógica manicomial. A su vez, en el hospital en esa misma década de 60 se creó el primer hospital de día del país. Años en los cuales, al mismo tiempo, Mauricio Goldenberg estaba haciendo en el Arauz Alfaro el servicio. Y Mauricio Goldenberg, al mismo tiempo que era jefe del Arauz Alfaro, era jefe de un servicio en el Hospital Borda, porque Mauricio Goldenberg no bajó de un plato volador. Entonces, la desmanicomialización es una acción que genera los tratamientos que, entre otros, la psiquiatría y las otras disciplinas de salud mental hemos generado, no nosotros obviamente, pero sí estas disciplinas hemos generado en la segunda mitad del siglo XX. No creo que la desmanicomialización sea un fenómeno que haya generado esta ley. Esta ley, en mi personal visión, generó más una discusión que en nuestras instituciones en alguna medida teníamos superadas y podíamos trabajar integradamente, y volvió a plantear una discusión, una grieta, como se diría ahora, que lo único que hizo fue hacernos perder tiempo, y ya de la de 448 de la Ciudad de Buenos Aires pasan casi 20 años, de esta van a pasar 10, y no se ha hecho ni una sala, ni una casa de medio camino, o muy pocas, ni una institución intermedia para sacar a los pacientes. Insisto, estoy de acuerdo contigo, porque también he ido a hospitales del interior del país, que hay realidades distintas, pero la ley habla de desactivar y la reglamentación habla de cerrar. A ver, estoy de acuerdo que la psiquiatría fue avanzando, digamos, y hay movimientos muy valiosos en el sentido de la interdisciplina y las alternativas a la internación de 24 horas como hospital de día, de noche, etcétera. En eso estoy muy de acuerdo, que eso no lo trajo la ley. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que como trabajo en el Poder Judicial, lo que yo observo que a partir de la ley puedo ir, por ejemplo, a los pueblitos de la provincia, o puedo ir a los monovalentes de los pueblitos, o puedo ir a las clínicas privadas de Matanza y exigir a los dueños, decir, acá los pacientes tienen que tener psicólogo, acá los pacientes tienen que tener salidas con acompañante terapéutico, y ya es como que es como que en provincia los juzgados funcionan como órgano de revisión. Entonces, cuando uno va a las clínicas privadas, donde muchas veces hay como una cierta ilegalidad, porque a veces hay más legalidad en lo público, ¿no? Uno puede ir como en nombre de la ley, digamos, exigiendo ciertas cuestiones a controlar en su cumplimiento que tienen que ver con la humanización de las prácticas. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu punto de vista, Ferretti, pero creo que no puedes poner como para analizar una situación,
no podés utilizar los mejores ejemplos, el Goldenberg, los servicios modelos del Borda. Tenés que ver un poco la situación global y ver que en una de esas la ley permitió que en los peores lugares hubiera un mínimo, digamos, de desmanicomialización. Eso, digamos, no tomen los modelos, los servicios modelos como ejemplo de la realidad de la psiquiatría en general, porque hay toda una realidad que también hay que mirar que no es modelo. A ver, sí. Sí, mi nombre es David Silva, soy psiquiatra, he transitado por distintos espacios. El Borda fue mi lugar de formación y estuve en la provincia, en municipios, en Nación, en Profe. A mí me parece que la ley es una herramienta poderosa y tiene un montón de cosas en las que nosotros no deberíamos desperdiciar, que habla de qué es lo que deberíamos hacer con los pacientes, con las personas que están sin atención. Creo que estamos muy preocupados pensando en un articulado que dice que hay que cerrar los monovalentes, cosa con la que no estoy para nada de acuerdo. Históricamente yo trabajé en instituciones psiquiátricas con pacientes graves y creo que hay pacientes que necesitan necesariamente una institución especializada y que hay que seguir manteniéndolos. Pero también dice un montón de cosas la ley, que tiene que haber casas de convivencia, que tiene que haber servicios de salud mental en hospitales generales, que tiene que haber servicios de emergencia, que tiene que haber acceso a la medicación, que tiene que tener el 10% del presupuesto de salud. Entonces, ¿cómo van a venir a aplicar un articulado cuando no cumplen una cuestión central de la ley de salud mental? Si nosotros tuviésemos eso, y perdón, pero me parece mezquino hacer un planteo de un cuestionamiento a la ley a que nos vamos a quedar sin trabajo. Si yo me voy a quedar sin trabajo porque las personas están sanas, estoy contento, me dedicaré a la carpintería. Pero lo que la realidad indica es que si se cumpliese con la ley de salud mental, no habría menos trabajos, sino enorme cantidad de trabajos para los psiquiatras y para todas las otras personas que tienen que estar incluidas dentro de la ley para la asistencia de las personas con trastornos mentales. Y yo estoy totalmente de acuerdo que esto es empoderar, no como un reclamo sectorial de los psiquiatras, sino como un derecho de la gente. Y la gente tiene que salir a reclamar, lo que es una barbaridad. Que las personas hacen intentos de suicidio, están al borde de la muerte y los largan a la casa. Me está pasando a mí hoy con un paciente. Y esto le debe pasar a todos ustedes. Es terrible la situación de desamparo que tiene la gente y creo que tenemos que agarrarnos de eso para que le den lo que necesitan. Que la ley de salud mental nos da excelentes herramientas para atender como corresponde a nuestros pacientes. Que no es internarlos en un psiquiátrico, que es mucho más que eso. Eso es lo que crees. A ver, yo creo que vamos a opinar sobre esto porque me parece muy importante. Partamos de una base, y esto lo hemos dicho reiteradamente. La ley es ley y ya está clara. Entonces yo creo que volver a discutir sobre lo de la ley me parece que es reciclar y reciclar. En todo caso, lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer el centro y plantear son varias cosas. Una, en denunciar el desmantelamiento y las carencias, porque esto es un tema muy importante a tener en cuenta, y en responsabilizar al Estado, porque el Estado es el que tiene la obligación efectivamente de aplicar la ley y de hacer, y esto lo decimos, que se desarrollen efectivamente todos aquellos dispositivos que permitan evidentemente mejorar las condiciones del paciente, que efectivamente no es solo la internación, y eso lo hemos dicho reiteradamente. Es decir, no se ha hecho nada en cuanto a la red asistencial, la rehabilitación, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que queda para el paciente es que el llamado tercer nivel, que en realidad en salud mental es también, hay que tenerlo en cuenta desde el primer nivel, termina siendo la calle, los pacientes ambulando por la calle. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que poner el centro nosotros, y la defensa del hospital de especialidad y del hospital público. Porque esto sí tiene que ver con un criterio sanitario y con un criterio de realmente defender los derechos de los pacientes.
Entonces, efectivamente, el hospital de especialidad tiene que seguir existiendo. Después podemos discutir cómo tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, pero que hay una realidad mosaico en la Argentina en torno a las condiciones de internación de los pacientes, sí, es cierto eso. No nos vamos a... Pero en todo caso también podemos decir que desde muchos sectores, pero desde APSA, siempre hemos criticado las situaciones en las cuales efectivamente no se respetan las condiciones del tratamiento necesario, del tratamiento con todos los derechos a los pacientes. En esto también es importante. Y que en muchos casos hubo situaciones que se pudo revertir, en otros no. Hubo muchas provincias, y tomo una, Formosa, que fueron echados de los hospitales los médicos psiquiatras por plantear efectivamente condiciones dignas de internación de los pacientes. Entonces, yo digo porque yo también conozco todo el país, esto puedo decirlo, y conozco las condiciones concretas, y por supuesto que es un mosaico. ¿Cómo? Un segundito. Yo estudié la especialidad en APSA. APSA desde el principio promovió la formación del psiquiatra en el Hospital General. Sí, APSA, como formación, como idea, los fundadores de APSA, en sus orígenes, dijeron, la psiquiatría tiene que estar integrada al Hospital General. Y la rotación de APSA para la formación del psiquiatra, cuando yo estudié, hace más de 20 años atrás, era 6 meses por el monovalente, y el resto de la formación la práctica en el Hospital General. A ver, yo creo que en este punto, hay una cosa que es clara. Yo estoy de acuerdo que efectivamente debe haber servicios de psiquiatría y de salud mental en el Hospital General, pero eso presupone, por empezar, un espacio concreto, porque el paciente psiquiátrico, el paciente clínico, cuando deja la cama se va de alta, ¿verdad? Estos somos todos médicos. El paciente psiquiátrico usa la cama solamente para dormir. Después necesita de un espacio para realizar todos los talleres del abordaje, desde el lenguaje corporal hasta el lenguaje oral. Es decir, necesita condiciones distintas que no existen en los hospitales generales. Entonces, generemos esas condiciones, si no son expresiones de buenos deseos. A mí me gustaría, no sé, ser qué. Entonces, generemos esas condiciones, una. Y la otra cuestión es que, junto con los hospitales generales, que hay que generar las condiciones porque así sean, porque si no pasa lo que pasa hoy, la puerta giratoria. Eso pasa hoy en los hospitales generales, la puerta giratoria, o en la provincia de Buenos Aires, que están viendo en qué hospital de especialidad pueden internarse los pacientes. Pero sin embargo, el hospital de especialidad tiene que seguir existiendo por una cuestión de razón sanitaria, de política sanitaria. Dijimos... Sí, a ver, vos habías pedido la palabra antes. Y después hubo... Bueno, ahora te lo doy. Sí, voy a ser breve, tomando lo de política sanitaria. Yo voy a hablar desde el punto de vista de política sanitaria. Lo que pasa es que con el transcurrir de los años, este intercambio, que me parece muy bueno, lo que veo un poco es que hay una repetición y se dicen las mismas cosas. Me parece que hay que dar un salto cualitativo para superar esto. Ley sí, ley no, por qué, etcétera. Yo, para los que no me conocen, les digo, la ley tuvo una elaboración prolongada, la actual, y otras que se cayeron entre el 2006 y el 2007. Yo estaba en el ministerio, les puedo asegurar que no hubo una convocatoria ni un intercambio con los colegas médicos psiquiatras para hacer la ley. Esto es así. Yo estaba en el ministerio, la propia área de salud mental del ministerio hacía objeciones al anteproyecto de ley, después al proyecto de ley, y finalmente salió igual. Con esto quiero decir que no hubo un aporte, porque no se los convocó y además se los desestimó cuando había críticas a los colegas psiquiátricos a esta ley. La ley ya está, pero yo les quiero decir que salió mal parida. Que tiene buenas intenciones, sí, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, no es suficiente la buena intención, hay que agregarle saber, experiencia,
prácticas ya consensuadas y, como dicen mis colegas de acá, vienen desde la época de Goldenberg y vienen desde antes, hace décadas. Cuando no se consulta para una ley tan importante como esta, la Ley de Salud Mental, a todo ese acervo histórico de los psiquiatras argentinos, y me parece que está mal parida. La otra cosa que quería decir es que hay un punto del cual APSA no tiene que retroceder, que es la defensa del hospital especializado. El año que viene, el 2020, esa atención va a ser más aguda, más allá de que no se desmantelen los hospitales especializados, pero cada vez se hace más agudo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la defensa del hospital especializado, totalmente de acuerdo con que haya camas psiquiátricas en todos los hospitales polivalentes. Eso me parece que en general estuvimos siempre de acuerdo, y una cosa no tiene que ser antagónica con la otra. En la capital federal hay 2 hospitales polivalentes con camas psiquiátricas, nada más. En todos los años que venimos viendo aplicación de la ley no se avanzó 1 centímetro. Cualquiera que hace ejercicio profesional, yo en mi consultorio, sabe que faltan camas psiquiátricas. Si yo tengo un paciente para internar por mi consultorio, hay lista de espera, en el Borda, Moyano, donde sea, no es inmediato, y ni hablemos de las camas en clínicas privadas o con pacientes de obras sociales que requieren internación. Es realmente un esfuerzo. Bueno, yo voy a cortar acá, lo único que les quiero decir es que esta ley además muy ideologizada hacia la atención y la prevención en el primer nivel de atención, lo que se llama salud mental comunitaria, y son falsos antagonismos. Eso es un falso antagonismo, no está en contra de que los 2 niveles, primero, segundo y tercer nivel, subsistan. Esto ya lo dijo Ramón Carrillo, lo digo siempre porque nunca le dan bola, parece. Bueno. Yo hago una moción de orden y vamos a los siguientes que pidieron la palabra. Casualmente en el observatorio hace mucho tiempo que dijimos, bueno, la ley es esta y tenemos que trabajar con esta ley y hay que aprovechar los factores positivos que tiene la ley y combatir los factores negativos que tiene la ley. Pero ayer había surgido un sentir transmitido por todos los profesionales que hablaron, que no tenía que ver tanto con la ley en sí, y esto es lo que nosotros queríamos retomar en la reunión de hoy, sino que tenía que ver con la desactivación de servicios, con la desactivación de áreas, con las dificultades, con la gente que tenía en sus hospitales mayor demanda por la pérdida de obras sociales y las pérdidas de prepagas de mucha gente. Es decir, y sobre esa situación que veíamos catastrófica fue la que nos planteamos, continuemos el foro hoy, debatiendo a ver qué podemos hacer o qué podemos plantear nosotros para, desde APSA y desde el observatorio, hacer llegar nuestra queja y nuestro reclamo. Es decir, no es la idea, y creo que sí hay cosas que tenemos que seguir luchando en defensa y tenemos que criticar de la ley, pero sí también aprovechar opciones que da la ley para que la situación mejore en la realidad de la asistencia en salud mental. Es decir, por eso una moción de orden, no nos quedemos rememorando lo que vivimos con respecto a la ley, sino que vayamos a tratar de cambiar el sistema o plantear los cambios en el sistema de salud mental que estamos viviendo y que fue lo que nos motivó ayer a todos muy sensiblemente a tratar de aunar esfuerzos y generar acciones, ¿no? Hugo, te habías pedido la palabra. Sí. Santiago, son 2 segundos, 2 segunditos nada más. Me parece que se están diciendo cosas muy importantes en todos lados. Quiero recordarles, por ejemplo, para poner solo como ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no se cumple. Y es un artículo de la Constitución Nacional. Entonces, la realidad no se cambia con leyes, se cambia con políticas. Y lo que está faltando acá es una política de salud pública, con una financiación y con un propósito de democracia sanitaria. Mientras ello no exista, vamos a estar hablando del sexo de los ángeles, del artículo tal o el artículo cual. Y vamos a estar trabajando a destajo, poniendo plata de nuestro bolsillo, poniendo nuestra angustia, atendiendo fuera de hora, viniendo a casa con el corazón roto, porque no podemos nosotros solos
con la realidad que nos pasa por encima. Entonces, lo que yo creo que tenemos que reclamar son políticas públicas. Y como institución y como médicos especializados en psiquiatría y salud mental, también tenemos que redactar un plan de salud mental. Porque si algún día alguien nos llama, si algún día vuelve el Ministerio de Salud, esperemos que vuelva pronto, y alguien nos llama a APSA, la asociación más grande de psiquiatría del país, y nos pregunta, muchachos, ¿ustedes tienen un plan de salud mental? No, estamos discutiendo la ley del año... No. Es decir, tenemos que tener un plan y sobre todo tenemos que entender que la realidad se cambia con políticas. La ley es la ley y exactamente como dijeron Horacio y Pepe, las leyes no se opinan, se cumplen. Estamos en una república y en una república cuando una ley la sanciona la Cámara de Diputados, la de Senadores y la promulga el Poder Ejecutivo, ya está. Tenemos que buscar políticas. Miguel Vera. Vos has pedido la palabra, después Hugo Barrio Nuevo, que también ha pedido, sí, ya tengo todos, lo que pasa es que pidieron varios la palabra. Bueno, en aras de no interrumpir esta riquísima conversación, yo tengo propuestas y tengo cosas, estoy como Esteban Piquegui, bien concreto y simple. Si alguien quiere tomar la palabra para no cortar abruptamente el ordenamiento de esta reflexión tan importante. Si tenés propuestas, sí, decila. Sí, pero no quiero desmotivar porque no, dale, entretenidos. Largue la propuesta, porque si no tampoco... Bueno, las propuestas así a nivel concreto es el siguiente. El observatorio, dicho sea de paso, un plan de salud mental hecho por APSA, podría tener una herramienta fundamental de conocimiento, de diagnóstico y de planificación que lo puede dar el observatorio. No lo había pensado hasta que no lo escuché a Santiago. Lo primero es, quizás ¿no? Pero lo primero es, ¿desde dónde vamos a observar? Este observatorio, ¿desde dónde observa? ¿Y qué cosa va a observar? Y desde dónde, vuelvo a insistir, el desde dónde, es decir, el marco valorativo, conceptual, sociocultural, en el cual, porque cuando uno observa, no observa la realidad, sino observa las percepciones mías, en la cual yo encajo la realidad. Por lo tanto, se impone, para que sean realmente válidas las observaciones, que tenga un marco valorativo y cada cosa puede tener un marco de observación diferente. No estoy diciendo de una manera o de otra, ¿no? El segundo punto es el siguiente, por una cuestión operativa. Vemos que este asunto de observarnos a la sociedad, y menos observarnos a nosotros mismos, hay muchos observatorios por todas partes. Yo creo que debería ser una política del observatorio de APSA hacer convenios, por ejemplo, en las universidades. Nos enteramos, tenemos observatorios, hay en organizaciones de la sociedad civil que tienen observatorios, hay otros organismos nacionales que tienen observatorio. Se frustró, no sé en qué medida está, había un observatorio de salud mental en la Dirección Nacional de Salud Mental, o por lo menos intentó. Pero concretamente lo que estoy diciendo es aprovechar todo ese recurso del territorio de inteligencia federal, donde hay observatorios, y conveniar para observar cuestiones de salud mental y de psiquiatría. Y la última es la siguiente: buscar y pedirle a los técnicos del observatorio, gente que nos dé una mano en eso, de validar las encuestas y desde el punto de vista de la epidemiología, que es la clásica de las enfermedades, las actuales de lo sociocultural, que nos validen la encuesta y que epidemiológicamente nos pregunten a nosotros cuáles son nuestras percepciones de la salud mental y cuáles son los cambios y cuál es el plan que nos gustaría. Serían esas tres cosas que le propondría yo para el observatorio como una tarea futura. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Hugo Barrio Nuevo. Bueno, gracias. La ley aparece porque no hubo políticas de salud mental. Si nuestro país hubiera tenido políticas de salud mental, probablemente no hubiera sido necesaria una ley, o a lo mejor una ley que dijera solamente cuánto del presupuesto tiene que ir a salud mental y nada más. Serían 2 renglones, digamos. Así que coincido con esto. Sí me parece, y quisiera hacer hincapié en que el trabajo nuestro de acá del observatorio,
insisto un poco, esto lo vimos ayer también, pero quiero darle una vuelta más de rosca. Me parece que el hincapié tiene que estar puesto en las personas que no reciben tratamiento. Esto me parece que es como una motivación muy potente y que no admite discusión. En este momento ya se han hecho estudios acá en el país, se ha hecho el primer estudio epidemiológico que está publicado en la revista Vertex en uno de los últimos números. Desde el año 80 y pico no se hacen estudios epidemiológicos en nuestro país a nivel nacional, lo hizo Pagés Larraya en un programa que se llamaba PEPSI, Programa de Epidemiología Psiquiátrica, a fines de los 80, 30 años después se hizo hace un par de años. Ese estudio, entre otras cosas, demuestra algo que ya lo habíamos visto en los 2000, he publicado yo algo al respecto, de que un gran porcentaje de personas no ha recibido tratamiento en el último año. Este estudio específicamente dice que en el último año, en los últimos 12 meses, las personas con trastornos mentales severos, solamente el 30% recibió algún tipo de tratamiento, ni siquiera un tratamiento profundo o un tratamiento intensivo. O sea que si en el país hay, no sé, 1 millón de trastornos mentales severos, quiere decir que hay una cifra enorme, 700.000 personas que no reciben tratamiento. Esto es de una gravedad inusitada. Nosotros no nos damos cuenta de lo grave que es porque crecimos con esto, todos nacimos con esta situación. Nunca lo hemos pensado de esta manera, y la verdad que pensarlo así angustia, es terrible. Estamos trabajando para la desmanicomialización y estamos fabricando crónicos para dentro de 20 años volver a hacer otro proceso de manicomialización, porque si no hay tratamiento ambulatorio, si los pacientes no tienen acceso, si no hay atención en la emergencia, estamos, lo digo entre comillas y respetuosamente, estamos fabricando nuevos crónicos o nuevas personas internadas a largo plazo. Entonces, hago hincapié en esto porque me parece que, como coincido con lo que dijo David, poner el énfasis en la población no asistida, en la demanda no atendida, me parece que legitimaría cualquier acción que hagamos mucho más que poner el énfasis en algún otro aspecto, independientemente de que también esto esté rodeado de un montón de aspectos y de una complejidad. Pero si uno pudiera centrar ahí el foco, es indiscutible, convoca, nadie podría estar en desacuerdo, no habría grieta, es un punto. Y si uno mira, y en esto después les propongo en otro espacio poder trabajarlo, si uno mira con ese objetivo, las maneras de solucionar eso van a todo lo demás que estuvimos hablando, digamos. Obviamente hace falta presupuesto, no desmantelar, desarrollar dispositivos de distinta naturaleza, pero me parece que ahí debe estar el punto. Se llama democracia. ¿Ya está? Sí, allá, ¿quién había pedido la palabra? Allá. Buenas noches, mi nombre es Julio Fernández, soy psiquiatra infantil y soy el vicepresidente del capítulo de psiquiatría infantil. Mi experiencia en provincia de Buenos Aires con respecto a la internación de niños, yo celebro que ustedes estén discutiendo la desmanicomialización, que sería el descuidado del paciente. En psiquiatría infantil no podemos discutir eso porque no tenemos dónde cuidar a un niño, porque la palabra manicomio significa cuidar la locura, o sea, eso es de la etimología de la palabra. Nosotros en psiquiatría infantil no tenemos absolutamente ningún recurso. En los motivos de internación en los hospitales públicos, yo soy ex jefe del servicio de salud mental del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, era jefe de guardia y mi motivo de renuncia en el año 2016 fue la deshospitalización, no la desmanicomalización, porque no solamente la salud se ve interferida en lo que es nuestra especificidad, sino también en todo lo que es el hospital público en general. Puntualmente no se puede internar un niño en una sala general con un episodio psicótico agudo, no se puede internar un niño con ideas suicidas en una sala de infecciosas como lo tenía que internar porque era la única sala boxeada en donde se tenía que trabajar con el niño, inclusive uno de ellos se contagió una meningitis a meningococo, con lo cual se complicó el cuadro, era un niño con una esquizofrenia infantil. Con lo cual el cuadro se complicó porque a eso se sumó la psicorranicidad, entonces sus cuadros de agitación psicomotriz eran realmente muy espectaculares porque se sumaba la cuestión orgánica. Mis peleas con el sistema público obligaron a que aumentara de peso, perdiera el pelo y demás, entonces decidí la renuncia.
Entonces, yo creo que la especificidad de la psiquiatría, y quiero tener en cuenta también esto, que no solamente la psiquiatría, sino la especificidad de la salud mental, porque nosotros que trabajamos en niños, no trabajamos solamente con el niño, sino que trabajamos con su contexto, que es la escuela, que es la familia, que son sus pares, ¿sí? Entonces, esto, yo celebro que ustedes estén discutiendo la desmanicomialización, pero también hago la crítica de que esta ley no puede obligar a internar a un niño en un hospital público en sala general al lado de un niño que está recibiendo tratamiento para una neumonía, ¿sí? Porque es un paciente que deambula, porque no hay enfermería capacitada ni específica, porque son hospitales de puertas abiertas. Hay una estadística interesante que en el hospital de niños el año pasado se internaron 75 niños en un año, en donde la mayoría fue por intento de suicidio entre los 11 y los 14 años, de los cuales de esas 75 internaciones hubo 92 reinternaciones. Lo que significa que esos pacientes que fueron dados de alta volvieron al hospital a ser internados con el mismo motivo de internación. Por lo tanto, eso habla de la falla del tratamiento en un hospital, que el giro cama tiene que ser alto. Ese es el aporte que quería hacer. Gracias. Muy bien. Permiten. Silvia Pujol. Perdón, antes que hable Silvia, quiero adherir desde el Hospital General de Adultos, del cual fui jefe de servicio hasta hace poco tiempo, que las razones por las cuales me desvinculé del hospital en parte tienen que ver con el estrés y la falta de escucha hacia los psiquiatras que hay actualmente y desde hace 30 años. Yo creo que desde 1979, en que Henry Lee escribió Defensa de la Psiquiatría, padecemos la marginación, los psiquiatras, los psicólogos, los del campo de la salud mental. Yo creo que el tema sería defender el hospital especializado y defender la psiquiatría en el hospital general, donde está totalmente desjerarquizada. Nos internan pacientes pediátricos, como decía el doctor, en salas psiquiátricos infanto-juveniles, en salas de pediatría con pacientes infectados, aberraciones. Yo creo que el núcleo es, como decía el doctor Levin, armar un plan de salud mental con sentido, con lineamientos coherentes y presentarlo a este gobierno, al que venga, pero que haya una atención en psiquiatría directamente generada por los que trabajamos con los enfermos, con los usuarios, como quieran llamarlos. Bueno, quería hacer este pequeño reflexión y le paso a Silvia. Bueno, gracias. Sí. Bueno, yo soy Silvia Pujol, directora general de Salud Mental de la Cava, y quería decir varias cosas. Primero, porque soy parte del sistema, ¿sí?, público desde hace muchísimos años, 33 años. Y lo que quería decir es que desde el 2016 que entramos con Ricardo a la dirección, y ahora estoy yo hace un año, tuvimos como varios ejes. Uno que hicimos sí fue un plan de salud mental, que justamente en el cual estaban los hospitales monovalentes como parte del sistema de salud mental, que estamos trabajando, porque es como dicen, hay una ley, y estamos trabajando con los directores de los hospitales monovalentes en relación a cierta readecuación. Eso por un lado. Por el otro, trabajamos el tema con la justicia para que entendieran cuál era la posición nuestra como efectores de salud, y que en este sentido entendieran también lo que es un paciente con un trastorno mental. Y segundo, y David esto lo sabe porque nos hemos reunido, el tema de aumentar los dispositivos que tienen que ver con rehabilitación y reinserción, que obviamente con muchísimo esfuerzo, porque lo que tenemos no alcanza. También es cierto que la ciudad de Buenos Aires recibe pacientes de todo el país, y por ejemplo, en nuestras residencias asistidas, el 90% de los usuarios que están en las residencias son de otras provincias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Y estamos tratando de aumentar, ahora va a haber una casa más, pero aumentar en relación a licitación para hogares. Por supuesto que esto no alcanza, pero por lo menos desde nosotros algo empezamos a hacer. Bueno, yo propongo algo porque ya nos pasamos de la hora.
yo creo que nosotros, después de todo esto, tenemos que efectivamente sacar un pronunciamiento, y en mi opinión, un pronunciamiento fundamentado. Yo comparto totalmente que tenemos que partir, por ejemplo, nosotros tenemos hoy, para fundamentar muchas cosas que tienen que ver con los pacientes que no reciben tratamiento, que tiene que ver con los pacientes que en el último año no recibieron tratamiento. Eso tenemos cifras. Yo creo que vamos a tener que empezar efectivamente en esto de mostrar el desmantelamiento, la carencia, pero poner por delante cifras, que creo que va a ser una cosa mucho más clara y que no se presta tanto a interpretaciones, sino que son cifras concretas que por sí mismo hablan de la situación de la salud mental hoy. Sería un punto. El otro punto, lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con políticas en salud, efectivamente, en todo caso, que se cumpla la ley. Es decir, basta que se cumpla la ley. Y creo que este es un punto muy importante a tener en cuenta. Y lo que tiene que ver con la defensa del hospital público, con la defensa del hospital de especialidad, con las condiciones de trabajo, que esto también tenemos que incluirlo, de los psiquiatras, porque somos APSA, pero también con las condiciones de trabajo de todos los que están en el área, en el campo de la salud mental. Entonces nosotros lo que propongo es, vamos a comprometernos a hacer, digamos, un borrador lo más completo posible, y dos cosas. Una, yo voy a hablar con Jorge Cooper a ver si se puede reabrir el foro y generar el intercambio de opiniones ahí, concentrar todo, es decir, hacer un grupo de debate. Es un foro virtual que hay que entrar desde la página de APSA. Lo anunciaremos por el boletín. Bien. Entonces, vamos a armarlo bien para que puedan entrar todos, y ahí entonces vamos a subir a la página el borrador. Nos damos un tiempo, sí. No, me parece que una cosa que nos falta es la difusión masiva. Porque nosotros tenemos mucha información interna, la sabemos nosotros. Pero creo que habría que pensar un mecanismo de difusión masiva donde esto llegue realmente a la gente y no nos quede en los foros internos, en las páginas, segunda parte, en las páginas internas. No, pará. Por eso, termino. Yo no estoy diciendo que la difusión va a ser por la página interna. Estoy diciendo que, claro, que el debate sobre el borrador para terminar y transformarlo en documento lo hagamos entre nosotros, a través de la página. Una vez que esté ese documento, viene la segunda parte, que es la difusión masiva. Efectivamente, por eso yo creo que es importante el tema de las cifras. Es decir, porque entonces hacemos una segunda parte de la difusión masiva, y en esa difusión masiva, de alguna manera, es muy importante que una de las fundamentaciones esté dada a través de las cifras que ya contamos. Pero sí, claro, la segunda parte es la difusión masiva. Yo me refería a la primera parte, que es terminar de armar el documento, y es bueno que sea con la opinión de todos. Sí, todo lo que se... A los usuarios, a otras disciplinas, a que se pueda debatir, porque la ley existe, pero también la ley se puede seguir debatiendo. Pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Todo lo que hemos planteado acá vamos a tratar de armarlo en el borrador. Yo estoy diciendo algunas cosas, pero todo va a estar incluido, también va a estar incluido... Pero doctor Bomaro, discúlpeme, pero como usted dijo en la reunión de ayer, que ya se hicieron un montón de punteos y presentaciones años anteriores, y que el observatorio no se fundó este año, apelando a la memoria histórica de que todas esas presentaciones no han tenido ningún efecto. Hoy usted convocó... ¿Cómo que no han tenido ningún efecto? De transformación de la realidad. Pero nosotros no somos el Estado Nacional, Carolina. El efecto al que nosotros podemos el efecto que nosotros podemos buscar es el efecto de la denuncia política de una situación sanitariamente inaceptable. Pero no tenemos la botonera del Estado.
No, pero en una de esas hay que buscar un cambio, si uno ve que no tiene ningún efecto con una acción, buscar una transformación. A mí me parece que lo que propuso el doctor Gustavo Rodríguez, que tiene que ver con hacer participar a los usuarios, porque, por ejemplo, que el 10% del presupuesto no se ejecute, eso es algo que ¿a quién perjudica? A los usuarios. Entonces los usuarios, por ejemplo, tendrían el resorte legal de ir al defensor del pueblo, por ejemplo, nucleados y todos juntos, y hacer una presentación legal demandando al Estado que se cumpla la ley donde dice que se tiene que gastar el 10%. Claro. Ahora yo digo, me parece que la discusión se cierre en un foro, de un espacio virtual, en una página de los asociados, me parece que va a ser cerrarse. El borrador, a ver si nos entendemos, eso es la construcción colectiva del documento. Ese documento después va a tomar estado público y efectivamente va a convocar a los pacientes, a sus familias, a ver si nos entendemos. Yo lo que hablé... El foro, la idea que tiene es que sigamos debatiendo esto, la propuesta de Gustavo, la propuesta tuya, Carolina, la propuesta de Silva, o sea, nos vamos, son las 8:30, todos tenemos hambre, mañana nos volvemos. ¿Cómo seguimos hablando de esto? Pero seguir hablando todo lo que tenemos que hablar. Sí. Ahí, sí. No, lo quiero proponer. Es no cortar porque, este debate que es muy interesante, a eso es el porque foro. yo soy la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, estamos en conexión 7 sociedades psicoanalíticas argentinas que reúnen también muchas miles de personas, psicoanalistas y psicólogos, y queremos apoyar junto con APSA estar en conexión. Estuvimos con los foros interdisciplinarios federales que se hicieron a lo largo de 12 encuentros en todo el país. Nosotros tenemos también instituciones en todo el país. Hay muchos psiquiatras en nuestras instituciones psicoanalíticas. Podemos ser incluidos con la... Nos gustaría ser incluidos, digamos, junto con APSA en las declaraciones y en las... La idea de esto del foro virtual no es cerrar en un documento, es que continuemos debatiendo esto que se generó ayer y continúa hoy, de generar, como se dijo ayer, psiquiatras reformadores y tratar de ofrecer un plan, luchar para que ese plan se lleve a aplicar. O sea, es no cerrar la conversación ahora, casualmente. Quiere decir, conectarse con otras instituciones. Y conectarnos con todos, sí, obvio. Estamos contentísimos que estés acá. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos.